Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los números y hemos iniciado este capítulo muy interesante que va del 26, son capítulos en realidad, hasta el 30. Que es las disposiciones ya para la ocupación de la tierra. Iniciamos esto y en esta primera parte encontramos el censo, que es todo el capítulo 26. El censo de la nueva generación que se prepara para entrar a Canaán. Después de haber recorrido durante largo tiempo, después de haber también mirado, visto, leído, entendido que todo aquello que el Señor dice también se cumple. Recuerden que después de las rebeliones, Dios había dicho que todos los cadáveres de ustedes, dice, quedarán por el desierto, así como ustedes habían pedido también, porque el pez cae por la boca, dicen ellos mismos, cuando se habían rebelado contra Dios, despotricaban contra Dios diciendo, era mejor quedarnos por el desierto, nos morimos por el desierto, etcétera, etcétera. Y bueno, después de esto hace Dios que se cumpla, ¿verdad?, con el castigo. Pero ahora, como había prometido también, todos aquellos que son menores de 20 años son los que entrarán en la tierra prometida. Y por eso es que nos está preparando para el ingreso a la tierra prometida. Y de cierta manera también nos está diciendo, todo aquello que Dios había dicho se cumple porque Dios es veraz. Eso es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? En el fondo. Entonces, esta preparación también que tenemos aquí en estos capítulos es una preparación con una finalidad militar también. Esta había sido otra de las características que habíamos reflexionado, porque ellos entrarán después a poseer la tierra, pero tienen que estar preparados. Tienen que conquistar la tierra. Entonces ya nos prepara y nos dice, a ver, ¿cuántos hombres tenemos? ¿Quiénes son los que van a pelear de cada tribu? ¿Cuál es la disponibilidad? ¿Cómo vamos a hacer los ataques, por decir así? Bueno, entonces
está pensando todo el autor sagrado porque ya entraremos a la tierra prometida. Pero no solamente en un sentido estratégico, ¿verdad?, militar de guerra, sino que en un sentido también de que la lucha por la tierra es una lucha de la comunidad. No es que se recibe así gratis nomás. Atención, porque la tierra significa el conquistar el mundo. La tierra significa para nosotros aquel mandato que ya hemos recibido de parte de Dios, ¿verdad? En Génesis. Dominen la tierra. Que la hagan fructificar verdaderamente. O sea, todo lo que significa el esfuerzo, todo lo que significa la lucha. Entonces, para eso uno tiene que estar bien pertrechado, ¿verdad? O sea, tiene que estar bien preparado con todos los elementos de guerra, con todos los elementos de batalla para conquistar la propia vida, en síntesis, ¿verdad? Para conquistar la propia familia, la propia sociedad, hacer una sociedad más humana, porque siempre hay situaciones difíciles en el conquistar nuestra propia nación, conquistar a las personas, conquistar los corazones, conquistar y luchar sobre todo contra el mal, contra la corrupción. Vea la idea. Entonces tiene que haber una preparación, aquí te dice una preparación como si fuese una preparación militar. Después también tiene otro propósito, que es el mirar y darse cuenta de la realidad de cada tribu para hacer después la repartición de la tierra. ¿Cuántos son, verdad? ¿Cuántos son en cada tribu? ¿Cuántas personas o cuántas familias? Aquellas que tendrán que conquistar la tierra por una parte, pero sobre todo después que le tenemos que distribuir la tierra. Es interesante porque aquí nos habla entonces de equidad. Nos está hablando de la justicia, ¿verdad? O sea, vamos a ver cuánto le corresponde a cada uno. Me parece que es un tema también muy interesante y muy importante para reflexionar en nuestro país, con nuestra gente. Hay mucha gente que son terratenientes, decimos nosotros, terratenientes, o sea, y hay gente que vive bajo el puente, ¿verdad? O sea, no tiene un pedazo de tierra. Esa es una realidad humana, una realidad nuestra, de nuestro siglo, de nuestro tiempo. Ojalá que eso, la tierra perdura, ¿verdad? Nosotros pasamos. Ojalá que nosotros que hasta ahora no somos capaces de cambiar, a pesar de que todos te hablan, ¿verdad?, de reforma agraria, todo es un platalleu, ¿verdad?, una corrupción total. Pero sin embargo, la tierra está allí. La tierra está allí. Nosotros pasamos. Vendrán otras generaciones, vendrán otros mundos, vendrán otras personas. Ojalá que nosotros dejemos un granito de arena, ¿verdad? Y sobre ese granito de arena las otras personas puedan crecer mejor que nosotros, puedan distribuir mejor la tierra. Bueno, aquí hay un mensaje profundísimo, ¿verdad? Podemos decir que cualquiera de las instituciones que están encargadas de eso tendrían que leer este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Cada día, antes de sentarse a su oficina, leer un poquitito en esa buena distribución. Pero aquí hay un techacuá, ¿verdad? O sea, no es que tengo que venir yo a hacer huelga o estar frente a tu oficina, gritar, patalear y decir, dame un pedazo de tierra, ¿verdad? Sino que nosotros tendríamos que adelantarnos y ver cómo solucionar. Bueno, esto es bien complicadito, pero solamente la respuesta lo vamos a tener cuando hay un cambio de corazón de la comunidad. Aquí entran todos, ¿verdad? Entramos todos aquí entramos todos. No entran simplemente también los funcionarios que están al frente de estas instituciones, sino que aquí entramos todos porque es la comunidad la que tiene que luchar, ¿verdad?, por sus hermanos. Somos nosotros los que tenemos que luchar por nosotros mismos, ayudarnos en síntesis, ¿verdad?, para que la cosa pueda funcionar. Entonces aquí hay un propósito, dice, muy importante en este capítulo, que es el de repartir el territorio según el número de miembros de cada tribu, con la intención, ¿verdad?, de legitimar la posesión de la tierra. Legitimar la posesión de la tierra. Mirando, viendo cuál es la realidad de cada tribu, de cada nación, y entonces de acuerdo a eso se legitima. Verdaderamente a vos te corresponde eso, o sea, es la comunidad la que se da cuenta. Es la comunidad la que da ese paso entonces
para que nosotros podamos formar una comunidad que valga la pena, una comunidad que responda a los valores y a los criterios, ¿verdad?, de la justicia, de la equidad. Y bueno, después ya pasa a otro tema y nos dice sobre la cuestión del número. ¿Cuántos eran en el primer censo? Llegaban a 603.550. Y en este segundo censo van a llegar a 601.730. Entonces, más o menos unos 2.000 menos nomás, ¿verdad? Pero en todo este trayecto que han hecho, todos los que se murió toda aquella generación, como se había dicho, que no entrarían a la tierra prometida. Esta ya es la siguiente generación y son los que tendrán que entrar ahora a la tierra prometida. Y después hace también una división, decíamos, si recuerdan, en los cursos anteriores, con respecto o un resaltar de la tribu de los levitas. ¿Por qué a los levitas? Y porque justamente ellos son los líderes. Y el hecho de ser los líderes necesitan estar al frente de la comunidad y se necesita demostrar también eso, que en el caminar se necesita de esta institucionalización, de esta institución donde existen líderes que lleven adelante y marquen el paso a la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Año 1973. El llamado caso Roe contra Wade marcó un antes y un después en Estados Unidos porque permitió la introducción del derecho al aborto. Su protagonista fue Norma McCorvey, una abogada que trabajó en 4 clínicas abortistas en los años 90. En 1995, la organización antiabortista Operación Rescate se plantó ante una de sus clínicas para rezar por ella. Era verano, agosto de 1995. Norma había dejado la industria del aborto y aceptó la invitación de una niña de 7 años, Emily, para ir a la iglesia. Emily era hija de un miembro de Operación Rescate. Fue a la iglesia y entregó su corazón a Jesús. El 8 de agosto de 1995, el reverendo Flip Benham, líder de Operación Rescate, la bautizó. Se convirtió en voluntaria de la organización. Se sintió atraída por la fe católica y se hizo amiga nuestra. Norma fue profundizando en su fe. En 1998, Karen estuvo en su confirmación, que celebró Frank Pavone, director de Praise of Life, Sacerdotes por la Vida. En realidad, nunca entendí qué significaba la palabra aborto. Debo confesarlo. Me sentía avergonzada desde hacía años. Bebía mucho. Hice todo lo que se podía hacer para suprimir todo lo que me recordara eso. Desde el año 2000 hasta 2005, Norma trabajó para que se cambiara la decisión de la Corte Suprema, pero no lo consiguió. El aborto es el final. Es imposible que un niño salga adelante tras un aborto. No tengo palabras para decir en 60 segundos algo que pueda hacer cambiar la opinión de la gente. Creo que deberían pedir consejo a sus sacerdotes, deberían acudir a ellos y a sus parroquias, deberían considerar lo dañina que es la idea de hacer daño al propio hijo. Según Karen, Norma fue miembro de su grupo antiabortista. Allí se sintió acogida y querida, tanto así que Karen la acompañó en su lecho de muerte en el 2017. La conversión de Norma fue auténtica. Ella no sabía que hay 60 millones de niños que aún no han nacido, que perderán sus vidas y de que el aborto dañará la vida de tantas mujeres con el pasar de los años. Ella dedicó el resto de su vida a trabajar para cambiar la decisión que se tomó en su nombre. Norma McCorvey creó una organización antiabortista y escribió varios libros. Fue una gran activista. Con su trabajo buscó cambiar lo que tanta vergüenza y dolor le produjo, la sentencia de 1973 que abrió las puertas al aborto en su país. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, el capítulo 26. Estamos haciendo un repaso general rápido de lo que significa este capítulo 26, que nos habla ya del censo, pero con una finalidad específica, decíamos, que apunta sobre todo a la conquista de la tierra. Por otra parte, tenemos que saber el hecho también de la distinción entre los levitas y el resto de las tribus. Se sigue manteniendo, pues ellos no poseerán la tierra. A los levitas no se les dará la tierra. Ellos tampoco estarán dispuestos para la guerra, ya que se dedicarán al servicio del templo. Característica esencial, entonces, de la tribu de Leví, la dedicación al templo. En otra oportunidad, en el capítulo 18, justamente, nosotros habíamos ya hablado de esto, cuando hubo toda esta rebelión contra Aarón. Dios los pone delante en la rebelión de Coré, etc. Y después ahí comienzan los deberes, ¿verdad?, de los sacerdotes y de los levitas. ¿Cuáles son los derechos de los sacerdotes, los derechos de los levitas? El Señor dijo a Aarón: tú no recibirás una herencia en el territorio de los israelitas, ni tendrás una parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu herencia. A la tribu de Leví. Yo doy como herencia a los levitas todos los diezmos de Israel, a cambio de los servicios que prestan en la carpa del encuentro. Es decir, Dios que le está pagando a los levitas a través del diezmo. De ahora en adelante los israelitas no se acercarán a la carpa del encuentro porque cargarían con un pecado y morirían. Solo los levitas prestarán servicios en ella y cargarán con sus propias faltas. Ese es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Pero no tendrán una herencia entre los israelitas, porque yo les doy como herencia los diezmos que los israelitas pondrán aparte como una ofrenda para el templo, para el Señor. Por eso dije, refiriéndose a ellos, que no tendrán una herencia entre los israelitas. Qué interesante, ¿verdad? Entonces esto se vuelve a repetir y nos vuelve a mostrar aquí porque el liderazgo, y sobre todo aquí el liderazgo religioso, es muy importante. Recordemos lo que habíamos dicho desde un aspecto también del estudio histórico, crítico, ¿verdad? Dentro de su contexto histórico. Ellos se están volviendo de Babilonia. Ellos se están reorganizando con la vuelta a Jerusalén. La monarquía desapareció. Alguien tiene que tomar al frente el liderazgo de la comunidad. Como no existe rey, la monarquía fue un desastre. La monarquía entonces terminó, digámosle, por el suelo con un fracaso total. Entonces ahora los que se ponen al frente, los más creíbles en la comunidad, porque ellos hacen una reflexión profunda, teológica, religiosa, dicen: ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Qué pasó? ¿Cómo vamos a volver a levantarnos, verdad? Y entonces desde ahí los que toman el gobierno, tanto a nivel político como a nivel religioso, son los de la organización religiosa, son los sacerdotes, son también los de la sinagoga. Recordemos que la sinagoga ya comenzó a funcionar estando en el exilio, porque ellos no tenían templo, no tenían la posibilidad de ofrecer sacrificios, no existía el templo, el altar, etc. El único lugar donde se puede ofrecer sacrificios, eso también estaba muy dentro de la concepción judía o dentro de la concepción bíblica, digamos así, porque el judaísmo también nace como judaísmo durante el exilio. Entonces estos elementos son esenciales y fundamentales que tengamos en cuenta. Siempre responde a una necesidad de una situación histórica del hombre. Es una reflexión y es una reacción ante situaciones muy concretas que está viviendo la comunidad. Por eso que la tradición siempre es muy importante, ¿verdad? La tradición que significa la misma comunidad. La tradición no significa no sé qué cosa para algunas personas que no entienden lo que significa la tradición, ¿verdad? Tradición es el vivir de la comunidad que reflexiona, que entiende todo un camino, toda una herencia que se recibe de la misma comunidad, y ante situaciones concretas, situaciones controvertidas dentro de la comunidad, entonces es esta tradición
es este cajal que comienza a reunirse, a pensar, como justamente le sucede en el exilio. ¿Quién es la que se reúne y comienza a repensar y decir, bueno, no tenemos templo, no tenemos altar, no podemos hacer sacrificios? ¿Qué vamos a hacer? Porque el único lugar que Dios ha elegido también es Jerusalén, donde se puede ofrecer sacrificios. Recuerden que todos estos elementos los tenemos anteriormente, ¿verdad?, en la Biblia. Por lo tanto, ellos lo conocen muy bien y lo saben muy bien. ¿Y de dónde les viene todo esto? Y les viene justamente porque lo han vivido siempre desde la tradición, desde la eclesia. Bueno, y ahí entonces, al pensar en esto y al hablar de esto, comienzan a decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ese es el paso de una conversión, pero la conversión que quiere responder a una realización plena de la comunidad y de la persona. No podemos quedarnos anquilosados con las reglas o simplemente con normas o prescripciones que después no respondan más a las necesidades del pueblo, a las necesidades de la gente. Dios está al servicio de la gente. Dios está acompañando a su pueblo para que el pueblo, la gente, nosotros, podamos ser felices, realizarnos como personas, operando el objetivo. Y por eso que la Biblia es un libro pedagógico, pero así, excelentemente, que nos hace reflexionar sobre nuestra propia realidad y cómo tenemos que salir de los problemas, cómo tenemos que encontrar la solución a los problemas desde Dios, principalmente porque es lo esencial, es lo que nos va a dar la respuesta, es quien nos dará la respuesta a la propia vida, a la propia existencia, a nuestra propia felicidad. Entonces aquí también el censo, que es uno de los elementos esenciales y fundamentales para ver si se ha cumplido lo que Dios había dicho, entonces aquí se detallan algunos de los acontecimientos con respecto a los que han muerto y no han dejado descendencia también. La descendencia es un elemento también fundamental porque es bendición. Serán bendecidos a través de tu descendencia, a través de tus hijos. Es una forma de decir, esta es tu resurrección, porque en el Antiguo Testamento, recuerden que hasta la época de los Macabeos no existe el concepto de resurrección. Se está gestando, en todo caso, después del exilio, con los persas y luego también con los griegos, este concepto de resurrección. ¿Y cuál? ¿En qué consistía la resurrección? Y consistía sobre todo en la descendencia. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes. Pero sin embargo, sabemos muy bien
que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen, hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Con tu soplo, vida, nos diste, Señor. Una tierra nos regalaste por tu amor incomparable, pero nuestro pecado nos alejó. Y su amor nos perdonó. Hijo envió, que la cruz
lado. Quiero ser tu instrumento por siempre, Señor. Y aunque el mundo me invite a dejarlo y el camino se vuelva pesado, buscaré descubrirte en cada corazón, porque su amor de colores me llenó. Una luz mi camino alumbró. Ahora puedo ver, sola no estoy, porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Porque yo soy hija de Dios. Soy hija de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 26 que nos propone y que nos habla sobre el censo. Es la preparación para el ingreso a la tierra prometida. Decíamos que en este censo se detallan varios acontecimientos con respecto a los que ya han muerto y que no han dejado ninguna descendencia. Por ejemplo, la muerte de los rubenitas Datán y Abirón por haberse rebelado con Coré contra Moisés y contra Aarón. En el capítulo 16 habíamos leído eso. Luego la muerte de y Onán, que son los hijos de Judá, que tampoco dejaron descendencia. Esto lo encontramos en Génesis 46:12, una situación bastante complicada. Luego también la muerte de los levitas Nadab y Abihú por haber ofrecido fuego profano. Eso lo encontramos en Levíticos 10:1-3. Por último, una característica también muy importante de este censo es la importancia que se le da a los clanes, que tienen más fuerza como tal el grupo. ¿Se dan cuenta? Es la comunidad ahora la que tiene más fuerza, no tanto los fundadores de los clanes. Ahora se habla de tal clan, no tanto la persona como estaba anteriormente. Entonces aquí hacemos un gran crecimiento y que nos tiene que ayudar muchísimo a entender que somos comunidad, porque el judaísmo apunta siempre a la comunidad. Es una religión comunitaria. La Biblia te habla apuntando siempre a un crecimiento pedagógico comunitario. Y todo el aspecto individual, o aquí los mismos fundadores de estas comunidades, cómo se los mira, y se los mira justamente como, en todo caso, como dice el nombre, el que le pone el fundamento, fundadores, pero nada más que eso. Son los iniciadores, pero después la fuerza y la realización de estas comunidades se mira desde el grupo, se mira desde el conjunto. Y uno de los clanes que más sobresalen en la historia de Israel es el de Maquir. Es clan descendiente de Manasés, hijo de José, del que se habla particularmente en el texto 27:1. El sentido de pertenencia a una familia tiene una importancia esencial en cada persona. Aunque no se habla de los lazos de amor que unen a la familia, en la pertenencia está involucrado ese amor y la identidad de cada individuo. El amor y la identidad de cada individuo. Es decir, o se abraza, se une, ama todo eso que ha recibido y que es parte de su misma sangre, ¿verdad? Parte de su misma familia. Y así entonces está muy involucrado en ese amor y en esa identidad que cada individuo siente y vive. El texto bíblico se interesa por vincular entre sí a cada miembro del pueblo elegido y la relación particular con Dios como pertenencia suya. Otro elemento también fundamental. Atención, porque esto es lo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Quedamos muchas veces solo en el aspecto antropológico, en el aspecto muy humano, de un amor, que nos queremos, que nos amamos, todo entre nosotros,
o procuramos ayudarnos. Estoy hablando sobre todo a nivel de un clan, a nivel de una familia, ¿verdad? Entonces todo ahí parece que gira en torno a nosotros con ese deseo y con ese amor, ¿verdad? De involucrarnos con esto. Pero a veces nos olvidamos aquí de lo que nos está diciendo, esa relación de cada miembro del pueblo en su relación particular con Dios, en su relación particular con Dios. Yo he tenido, y mirá que esto sucede porque esto tenemos que hacer una hermenéutica y una aplicación a nuestra vida. En varias ocasiones me encontré con personas, ¿verdad? Y con quien hablamos, padre, no puedo más venir a su misa, no puedo más estar en la Eucaristía, etcétera, etcétera. O sea, todo en verano eso me pasó mucho. ¿Y por qué dejo ir a domingo? Le digo. Y porque dice, vienen mis hijos los domingos. Entonces vienen temprano, entonces estamos y pasamos el día y comemos juntos. Y después se bañan un poco en la piscina, y los nietos, y que esto, que aquello. Y después dice, así pasa toda la tarde, y ya cuando es hora de la misa, dice que estamos aquí y allá entre piscina y esto, y tomando algo. Entonces se nos pasa el tiempo, y yo, dice, como no se van de la casa, yo tampoco no los puedo echar, no los puedo decir que se vayan o lo que sea. Entonces ya no me puedo más ir a la misa, Equivocado, le digo, equivocado. A la cuenta, todo el día estuvieron ya ahí en familia, ¿viste? Entonces aquí, la centralidad, muchos ponen solamente en el aspecto muy antropológico, muy humano, muy de la sangre, que está muy bien. Nadie está diciendo que está mal, al contrario. Hay que felicitar y ojalá que todas las familias lo hagan así, ¿verdad? Como hacen los judíos, justamente. Los judíos insisten muchísimo en el aspecto del Shabbat, que se encuentran así en familia, comparten todos. También los musulmanes. Yo tuve la gracia de estar 10 años ahí por esas tierras, entonces conozco y he compartido con muchísimos de ellos también, ¿verdad? En las familias de ellos, y es interesantísimo, ¿verdad? Porque pasan todo el día verdaderamente como familia, pero tienen un momento muy importante, que es el momento de lo que aquí nos está diciendo, de este vínculo entre sí de cada miembro, pero luego que cada miembro elegido tenga una relación particular con Dios como pertenencia suya, Y esto tenemos que tenerlo en consideración. Yo a esa persona le dije, bueno, lo que vos tenés que hacer es lo siguiente, organícense, toda la familia tendrían que ir. No es tampoco echarle y decirle, bueno, tal vez aprender a hogar porque ya también sabe. No, es tu hijo, es tu nieto. ¿Vos le enseñaste o no le enseñaste cuando era pequeño? Desde pequeño. No, pero ahora viste, padre, ellos, su familia, su esposa, que esto. No importa. Entonces la educación, y por eso esto es pedagogía. Y ahí está entonces el valor de la tradición. El valor de la tradición es justamente que la comunidad es la que tiene que entusiasmar y la que tiene que cuidar el camino de cada miembro de la comunidad. Pero somos todos juntos, entonces que tenemos que ayudarnos y que tenemos que dar estos pasos. Y en la medida en que entendemos esto, ciertamente que después vamos a caminar juntos como comunidad. Pero si no, cada uno está pensando de nuevo para sí mismo, ¿verdad? Porque dice, no, yo no le puedo decir nada, que ellos hagan su vida, que ellos entonces decidan lo que tienen que hacer. Entonces nos estamos mirando la comunidad. En ese caso nos estamos quedando mirando nuestro propio ombligo. Cada uno mira para sí lo que quiere, lo que necesita, y Dios tiene que estar para todos, ¿verdad? Y tiene que ser al contrario. Dios está para todo en la medida en que nosotros nos damos cuenta de la necesidad de la comunidad. Lo importante que es entonces esta relación, como dice aquí, particular con Dios, como pertenencia suya. Queridos hermanos, pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros, ¿verdad? Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el capítulo 26, este censo de la nueva generación. Luego, desde el 27 al 30, vamos a ver las leyes sobre la tierra, los sacrificios y los votos. Eso nos va a llevar del 27 al 30. Pero miramos un poco para dar una síntesis global y general este capítulo 26 que nos había hablado de todo lo que significa este segundo censo. Miramos cómo vienen los nombres. Es un poco pesado, ¿verdad? Lo que vamos a encontrar aquí en cuanto a una lectura. Una lectura con muchos nombres y con muchas situaciones así, pero me parece que es importante para no pasarlo por alto. Dijo: cuando cesó la plaga, el Señor dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón: hagan un censo de toda la comunidad de los israelitas, anotando las familias a todos los que tengan más de 20 años, a los aptos para la guerra en Israel. A los aptos para la guerra en Israel. Esta es entonces la organización que decíamos del aspecto militar. Entonces Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las instrucciones correspondientes en las estepas de Moab junto al Jordán, a la altura de Jericó, acerca de los que tenían más de 20 años, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Eso es porque antes también es como un control, ¿verdad? Todos los que tenían menos de 20 años iban a vivir, todos los que tenían más de 20 años se iban a morir por el desierto. Aquí vuelve a retomar lo mismo. Ahora los que tenían más de 20 años, es decir, aquellos que en aquel tiempo tenían menos de 20 años y que ahora tienen más de 20 años. Los israelitas que salieron de Egipto fueron los clanes de los descendientes de Rubén, el primogénito de Israel. Comienza con el primogénito. Ellos fueron de Hanoc, el clan de los Hanoquitas, de Palú, el clan de los Paluitas, de Jezrón, el clan de los Jezronitas, de Carmín, el clan de los Carmitas. Estos eran los clanes de los Rubenitas según el censo, 43.730 hombres. ¿Se dan cuenta de lo que dijimos también hace rato? Ahora ya no hace hincapié en el nombre, en el líder, solamente en ese fundador de esta tribu o lo que sea, sino que sobre todo el clan como tal. Hay como un subrayar sobre el aspecto del clan, de la tribu. Ahora dice el hijo de Palú de Eliab. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Datán y Abirón, representantes de la comunidad, son los mismos que se amotinaron contra Moisés y Aarón junto con los secuaces de Coré cuando se produjo el amotinamiento contra el Señor. Nosotros de esto hablamos. Estos son los que querían usurpar prácticamente todo el aspecto político, el aspecto del poder. ¿Cómo es que ustedes nomás, Aarón, Moisés y sus hijos, son los que van a manejar aquí a la comunidad? No, aquí tenemos que ser todos nosotros. Aquí todos tenemos que... Sin embargo, lo que en ese momento nosotros reflexionamos ante esta rebelión, lo que se indica con esa acción de Dios, porque después sabemos que es Dios mismo el que actúa, está diciendo que es necesaria siempre en toda comunidad la posibilidad o la existencia, es necesaria la existencia entonces del liderazgo. El liderazgo sí o sí tiene que existir en una comunidad. Si una comunidad no tiene un buen liderazgo, esa comunidad se muere. Esa comunidad se vuelve anárquica. Por eso es que aquí se insiste mucho, ¿verdad? Pero aquí también te está hablando, y esto es lo rico y lo lindo, ¿verdad?, de la Biblia, que no te está hablando simplemente de una organización más bien política o laical, digamos, sino que aquí hay una organización total, ¿verdad?, completa, religiosa, mirada desde Dios siempre esta organización, no solamente de un aspecto político. Añandeco pela añanderezaray. Y por eso es que después hay mucha corrupción, ¿verdad? Porque normalmente los políticos entran, invierten para después recuperar y hacerse un poquitito más de plata. Y bueno, con esa finalidad supuestamente de que ayudan de aquí para allá. Te ayudan, sí, por ahí le ayudan a quienes le votaron, generalmente, a la gente que le aplaude, un urra, un bobillo de sí, te da trabajo, todo lo que sea. O por ahí hace algunas obritas así para acallar un poco, ¿verdad?
al pueblo, a la gente. Y después y lo otro siempre mirando para recuperar lo que he invertido y luego también para enriquecerme, ¿verdad? O sea, no nos engañemos, ¿verdad? O sea, no pensemos ni digamos que es otra cosa, porque de balde van a decir que es otra cosa, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Y sin embargo, aquí te está presentando y te está diciendo que el aspecto de liderazgo es siempre importante. Nadie quita el aspecto de liderazgo, porque esta es una religión comunitaria. Y cuando se habla de una religión comunitaria, se necesita siempre de una institución, pero donde la institución se vea con personas que valgan, que tengan valores, que tengan virtudes, que hagan bien las cosas. Aarón, Moisés, todo esto estaban haciendo bien, estaban haciendo su camino, ¿verdad? Eran pontífices verdaderamente, ante Dios, ante el pueblo. Pero claro, ya hay siempre alguno que quiere ahí serrucharle el piso, y eso es lo que está pasando con estos personajes cuando nos vuelven a presentar. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abirón. Y te dice, los Datán y Abirón eran representantes de la comunidad. Ellos estaban al frente de la comunidad. Eran los líderes de la comunidad. Son los mismos que se amotinaron contra Moisés y Aarón junto con los secuaces de Coré. Coré también tenía otro grupo cuando se produjo el amotinamiento contra el Señor. Fíjense lo que te dice aquí. Y te vuelve a recordar y te vuelve entonces el autor sagrado a decir eso que ya había pasado. Nosotros hasta podríamos decir hoy, lo pasado, pisado, decimos. ¿Para qué te acordás otra vez? Ya pasó, ni cosa. Podemos decir nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el autor sagrado, bíblicamente hablando aquí, vuelve a recordarnos. El lector sagrado, o mejor dicho, el lector, leyendo al autor sagrado, tiene que volver a darse cuenta y a recordar. Fíjense lo que pasó en aquella oportunidad. Fíjense lo que hicieron estos personajes. ¿Cómo tendríamos que nosotros entonces afrontar esta situación? ¿Cómo tendríamos que nosotros entonces ponernos, ¿verdad?, aquí frente a la situación que se nos viene encima? Después de lo cual, dice, la tierra abrió sus fauces, y te sigue contando todavía toda la acción que sucedió posteriormente. Abrió sus fauces, los devoró junto con Coré, cuando murió aquel grupo, y el fuego devoró a los 250 hombres para que sirvieran de escarmiento. Los hijos de Coré, sin embargo, no murieron. Los hijos de Coré, sin embargo, no murieron. Entonces, viste, vuelve a insistir, vuelve a subrayar. Es como decir, ¿qué es lo que ustedes hicieron? ¿Qué es lo que había pasado? ¿Por qué se comportaron así? Y les vuelve a recordar para que no suceda más lo mismo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir con este capítulo 26, la próxima lección, la próxima clase de nuestro curso bíblico. Terminamos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor y que les bendiga siempre a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.